Queridos amigos, buenas tardes y muchas gracias por estar aquí hoy conmigo para presentar esta novela. Yo normalmente cuando voy a un sitio de estos, pues como no tengo a nadie que me presente, me presento yo. Pero ahora, como todos sois amigos y familiares que me conocéis bien, pues igual creo que no va a hacer falta decir que si soy abogado, que si he hecho esto, que si he hecho lo otro, que si me distingo por lo demás allá, etcétera, y todo esto. Pero no estaría de más advertir de una cosa, aunque algunos ya la sabéis, pero no todos. Yo no es que sea un abogado que escribe cosas sobre Egipto por pasar el rato o por hobby o por curiosidad. No, yo soy un tipo que estudió historia antigua y arqueología, que hizo una tesis de licenciatura, que hizo una tesis doctoral, que escribió un montón de artículos sobre la espiritualidad primitiva, que tiene una cierta base académica y de investigación y de desarrollo en cuanto al tema de la espiritualidad primitiva, y que en ese contexto es en el que yo escribo esta novela, Nafuria, el origen de Dios. Esto, como se ve en la portada, es una novela sobre Egipto, y todo el mundo sabe que novelas sobre Egipto pues hay muchas, y se podía pensar que esta es una más. Esta no es una novela más sobre Egipto, esta es una novela distinta y especial. Es distinta y especial porque es ni más ni menos que la puesta en escena de una teoría de Sigmund Freud, que lo conocéis todos, que a partir de 1964 escribió 3 artículos en los cuales defendía la teoría de que lo que cuenta el libro del Éxodo es lo que pasó en Egipto en la 18 dinastía, cuando la religión del dios Atón, cuando la reforma religiosa de Amenofis IV, también llamado Ecnatón, se vino abajo y los adeptos tuvieron que buscar otro sitio donde continuar adelante con ese culto que en Egipto ya no era posible. Voy a explicar en qué consistía entonces la reforma religiosa de Ecnatón. Este chico era un joven príncipe filósofo que no tenía mucha afición precisamente a las armas, y que era uno de los poquísimos faraones que sabía leer y escribir, y de hecho pues había escrito varios himnos religiosos al sol, etcétera y tal. Entonces hubo un momento en el que no se sabe por qué diablos el joven en cuanto se convirtió en faraón, decidió relegar a los dioses tradicionales de Egipto e imponer el culto de un nuevo dios. Ese nuevo dios era el dios Atón. El dios Atón en realidad era Atum, era un antiguo dios creador de la ciudad de Iunu, que es una ciudad que está cerca del delta del Nilo, posteriormente llamada Heliópolis. Había creado el mundo. En Egipto había 2 cosmogonías que convivían pacíficamente, porque los egipcios nunca tuvieron ningún problema en aglutinar explicaciones del mundo, cosmogonías o lo que fuera, paralelas, y que las consideraban compatibles entre sí. Una era la cosmogonía de Menfis, con arreglo a la cual el mundo había sido creado por el dios Ptah, que es un dios al que se representa en forma de momia, mediante el procedimiento de pronunciar unas palabras mágicas en la colina primigenia. Y había otra cosmogonía, que era la cosmogonía de Heliópolis, con arreglo a la cual el dios Atum también había creado el mundo con un procedimiento un poco menos elegante que el dios Ptah, pero por lo visto igualmente eficaz, que era mediante la masturbación. Bueno, pues el joven Amenofis IV rescató a este dios, lo despojó de su forma primitiva, que era un antropomorfo con cabeza de halcón, suprimió su forma física, se le representaba solamente como un disco solar, y sobre todo le cambió los atributos, porque se convirtió en un dios del amor, de la fraternidad, de la compasión, de la misericordia, que quería a todo el mundo mucho. Y esta reforma pues no duró porque
Amenofis IV, que cambió su nombre por el de Ecnatón, como todo el mundo ya sabe, que significa adorador de Atón, murió antes de los 30 años. Y ahí es donde dice Freud que sucedió algo que consiste en que los adeptos de aquella nueva religión pues no querían perder a su Dios. Los adeptos de esa nueva religión tienen mucho sentido que fueran en su mayor parte los judíos, porque Egipto estaba lleno de judíos que estaban trabajando, algunos como hombres libres en los trabajos más duros y los otros como esclavos. Habían hecho muchos esclavos entre los prisioneros de guerra. Entonces a los judíos no se les llamaba judíos, se les llamaba los kabiri, como me decía Vicente una vez que estábamos comentando. Kabiri es una palabra de la que luego salió la palabra hebreos. Un kabiru es un hebreo y los kabiri son los hebreos. En Tebas, que era la capital de Egipto, no había forma humana de desarrollar el culto de Atón con normalidad, porque supuso este culto una intrusión en el tradicional culto del dios Amón, que era el dios local, y que sobre todo, aparte de ser el dios local, estaba servido por una corporación poderosísima, con mucho dinero, con mucho poder, con mucha influencia, que era la de los sacerdotes de Amón, que dicho sea de paso, ya, aunque esto parezca increíble, pero es así, ya se distinguían en aquella época por aprovecharse de los niños pequeños que entraban en el templo con 4 años para servir como bailarines y hacerlos objeto de abusos sexuales, y por eso, y entre otras cosas, pues no era muy apreciado. Entonces, este hombre lo que hizo fue salir de Tebas. Y yo lo que he puesto en la novela es que intentó reproducir el acto creador de Atón o de Atum, construyendo una ciudad completamente nueva en donde no había nada más que arena, cosa obviamente bastante difícil y complicada. Y entonces eso no le funcionó, pero no es que no le funcionara, es que murió. Aparte de eso, esa ciudad pues también tuvo problemas y no llegó a ser nunca lo que él había querido que fuera, que era la gran ciudad del amor, de la fraternidad y de donde todo el mundo se llevaba bien y tal. Bueno, esta es la teoría de Freud. Si este señor tenía razón, esto a lo mejor lo que significa es que el Dios al cual estamos rezando, que es el Dios del Antiguo Testamento, habría nacido de la mente de un joven faraón egipcio que no se distinguía precisamente por su buena salud mental, porque en las últimas representaciones escultóricas que tiene se le ve como muy raro, se le ve como muy deforme, y los neurólogos hoy día han diagnosticado un poco aventuradamente que si tenía hidrocefalia o algo así. Esto naturalmente es algo que hace que la novela se despegue del contexto. Esto es lo que hace que la novela sea algo más que una historia sobre Egipto, y lo digo con mucho respeto, que sea algo más que un folletín en el que pasan cosas, que es lo que bajo mi punto de vista son la mayoría de las novelas históricas de este tipo. Nadie se tiene que ofender por la palabra folletín, son historias en donde pasan cosas pero que no tienen más pretensiones y tal. De todos modos, a pesar de que la novela pues tiene esas características, también es una novela en la que pasan cosas, naturalmente, porque si yo escribo una historia espiritual, porque esto es una aventura espiritual, esto es el hallazgo de Dios, se supone que eso tiene que ser muy aburrido, ¿no? Porque es algo que sucede en las emociones y en la mente de una persona, y entonces ¿qué es lo que vas a contar? No, pues ha salido una historia de aventura, realmente. Ha salido una historia que sí que tiene todos los ingredientes que debe tener, digamos, que un bestseller que se precie. Yo, como sabe bien Vicente Tamariz, que está ahí, pues he hecho cine en Valencia con Juan Piquer, que fue director de culto en Estados Unidos, y cuando yo le llevaba un guión, a lo mejor me decía, bueno, sí, es interesante, pero pasan pocas cosas.
pasan pocas cosas. Quiere decir que en una aventura que se precie, una historia que se precie, tienen que pasar cosas. Pues aquí pasan cosas. Ha salido una historia que tiene todos esos componentes, tiene aventura, tiene viajes, tiene incertidumbre, tiene zozobra, tiene tragedia, tiene una historia de amor muy interesante y tiene algo que debe tener toda historia, que es una chica muy guapa, porque una de las protagonistas de Nafuria, el origen de Dios, es la cónyuge de Amenofis IV, que para darle un poco de morbo a la historia resulta que lo había sido antes de su padre, había sido la mujer de su padre, pero su padre era un señor que yo creo que no sabía ni de qué color era el cielo, porque se pasaba el día metido en el harén. Tenía tantas señoras en el harén que se le perdían. No me alargo ahora en el tema porque no es cuestión, pero bueno, el caso es que, con permiso de doña Cleopatra, que no sé si me estará escuchando, Nefertiti, todo el mundo está de acuerdo que es la reina de la belleza de Egipto y forma parte también de esta historia. Esta es una novela histórica, que guarda muchísima fidelidad a lo que pasó en aquellos años, porque me he guiado por un extraordinario libro de Philip Vandenberg, que es Nefertiti, una biografía arqueológica, que lo cuenta muy bien. No es una novela, es un libro de historia, pero lo cuenta muy bien. Pero también tiene una parte de ficción. Esa parte de ficción la he puesto yo, y esa parte de ficción consiste en el proceso de aprendizaje, en el proceso de iniciación a que es sometido este muchacho cuando era un niño, en un escenario que es un escenario típico de cuento popular. Es una colina hueca, es una montaña de cristal que tiene dentro una cueva de cristal, y ahí es iniciado por un viejo sabio que le transmite una noción, es la noción de este nuevo Dios, la noción de la divinidad que él después salió al mundo a proclamar y a defender. Y esa noción de esa divinidad es más o menos, no es más o menos, es exactamente la que tengo yo personalmente, y es la idea que tengo yo de la divinidad. Es justamente una gran inteligencia universal impersonal. Y lo voy a explicar esto. Siempre se cree que la ciencia se opone a la religión y que son antagonistas. Yo personalmente he llegado a la noción de que es absolutamente innegociable reconocer que tiene que haber en alguna parte una divinidad que lo controla todo, precisamente a través de la ciencia. Y esto es porque yo, por las razones que sean, pues tengo en mi casa como 100 y bastantes libros de nutrición, salud y terapias alternativas, lo cual me ha permitido, sin ser ningún experto en el tema, ni médico, nada parecido, pero me ha permitido, hola Miguel, me ha permitido tener una noción de cómo funciona el cuerpo por dentro, de lo complicado que es el cuerpo, y me ha permitido tener una noción de la inmensa complejidad y de la increíble sutileza de todos los procesos biológicos, bioquímicos, bioeléctricos, que en cada pestañeo están teniendo lugar simultáneamente en el cuerpo para mantener un equilibrio que es un milagro, Entonces, cuando yo estaba en primero de historia, de geografía e historia, el profesor de geografía de España decía que a lo mejor resulta que el origen de la vida fue un suceso que hubo en el océano primitivo, cuando había una serie de minerales flotando en el océano primitivo, claro, inorgánicos, minerales inorgánicos. Entonces, como en Frankenstein, como en la novela, cayó un rayo, y de ahí, de ese rayo, hizo pum, algo así, de una forma muy misteriosa que no está bien explicada, que nació el primer aminoácido, y luego pues eso se fue complicando cada vez más y cada vez más, hasta dar lugar a la vida tal como la conocemos. Y eso es una completa tontada. Porque incluso si eso fuera posible, que no lo es,
la aglomeración de esos aminoácidos, pues habría podido dar lugar, a lo mejor, pues eso, a un glomérulo de muchos aminoácidos, a una cosa, a una aglomeración, pero nunca jamás en la vida a la infinita perfección de los cuerpos vivos. Y por cierto, que no me refiero solo al cuerpo humano, me refiero a los cuerpos animales, me refiero al cuerpo de los vegetales y me refiero a los minerales también, porque muchos conoceréis la estructura cristalográfica perfecta que tienen. Con lo cual, yo creo que si nos referimos a la divinidad o nos referimos a Dios como a un ser que es infinitamente majestuoso, infinitamente lejano, infinitamente supremo, infinitamente superior, francamente yo creo que la pretensión de que esa entidad tiene ojos, tiene orejas y tiene cuerpo y tiene barba y el pelo largo no se corresponde con esa idea de majestad. Lo que sí que se corresponde con esa idea es la presencia de una gran inteligencia universal impersonal, que no es nadie, no es una persona, es justamente eso, lo que he dicho, impersonal, que es completamente o aparentemente, digamos, pasiva, porque no la vemos, pero sabemos que está ahí. Es la que hace, es la que determina la cadena del ADN y la que determina todos los ínfimos procesos de la vida. Y entonces el maestro al alumno lo que le dice es, le pone un ejemplo, y con esto yo creo que voy a ir terminando ya. Le pone el ejemplo de que le dice: ¿ha visto la copa de un árbol, nene? Sí, claro. ¿Ha visto que la copa del árbol tiene un diseño armónico? Si es redonda, redondeado, y si es en forma de espiga o de flecha, pues también. Dice sí. Y le dice una pregunta: ¿cómo sabe el árbol qué longitud debe alcanzar cada una de sus ramas? Y le dice: pues no lo sé, ¿cómo lo sabe el árbol? Y entonces le contesta: pues no lo sabe el árbol, lo sabe la gran inteligencia universal, que es la que determina con esa precisión de relojería, no, más que de relojería, que unas ramas tienen que ser más largas que otras para que al final el resultado final sea ese. Bueno, y con esto yo ya casi se puede decir que también me he metido a profeta aficionado, ¿eh? Porque ahora yo, bueno, pues también estoy dispersando, soy como una especie de continuador del faraón, y estoy proponiendo también mi propia idea de la divinidad. La novela, yo creo que los que la queráis leer os va a gustar y os va a convencer. Esta novela tiene, aparte de que se lee con interés, aquí hay alguno que ya lo ha leído, se lee con interés porque es una historia de aventuras que tiene, como mi primera novela, Gilgamesh y la muerte, tiene varios niveles. Tiene un nivel que la quiera leer como novela de aventuras, estupendo, feliz y contento, pues le va a gustar. Pero el que quiera buscar la trascendencia, que es lo que yo propongo aquí, es la trascendencia, es que cuando la has leído, es lo que le falta a los bestsellers. Lo que le falta a los bestsellers es la trascendencia. Lo que le falta a los folletines es la trascendencia. Es que cuando has terminado de leer una historia de estas, te sientas ennoblecido, que te sientas engrandecido y que sientas que te han cambiado de sitio, que estás en una especie de plano superior, y eso es lo que no tienen esas historias. Pues esas historias, cuando las terminas, sí, te han entretenido, eso lo puedes decir, pero no te han ennoblecido, no te han engrandecido y no te han cambiado de sitio. Entonces aquí hay, y ya voy a terminar, hay un pasaje que a mí personalmente me toca el corazón, porque cuando lo estaba escribiendo no está al final, no está al final de la novela, está a los 2/3 del metraje, digamos, de la película. Yo, a mí se me escapaban las lágrimas, Cuando hice el primer repaso se me escapaban las lágrimas,
cuando le hice el segundo repaso se me acababan las lágrimas, y cada vez que lo releo se me escapan las lágrimas. Y yo siempre me imagino ese pasaje en la pantalla grande. Si hubiera alguien que tuviera el buen gusto de coger esa historia y llevarla al cine, ese momento que tú, Vicente, lo has leído, eso es a la puerta del Palacio de Babilonia, ese momento sería un momento en el que yo ya creo que se podía certificar que todo el mundo sacaría un pañuelo en el cine para secarse las lágrimas. Eso es lo que yo creo. Bueno, yo no sé, ya tú luego, pues tú que lo has leído ya me dirás. Muchas gracias por escucharme, y ahora si alguien tiene alguna duda, alguna crítica o algún tomate que tirar o algo así, pues estoy a vuestra disposición para todo. Pues yo quería comentar una cosa con respecto a la... No he leído Una furia, pero sí que me quedé conmovida con tu teología de Gilmanés. Y cuando tú me diste a leer el primer tomo, que era un tomo bastante gordo, yo pensé, madre mía de mi vida, qué tocho, qué tostonazo. Ahora me voy a tener que leer esto sobre el poema épico de Gilmanés y voy a tenerme que leer de verdad, porque me va a preguntar Pepe y no voy a quedar mal. Bueno, empecé a leerlo y no pude parar, o sea, estuve toda la noche leyendo. Me la acabé en 2 telediarios y era así de gordo, ¿eh? Y lo que me sorprendió muchísimo es que era trepidante, o sea, súper entretenido, con una cantidad de valores inmensos, de valores universales, de la amistad, del honor, de la trascendencia, de la búsqueda de la piedra resplandeciente, y al final no voy a decir cómo acaba lo de la piedra resplandeciente, y sobre todo un lenguaje poético impresionante. Y yo estaba, cuando acabé del libro, estaba con pena de acabármelo, pero tenía la esperanza de que me quedaba la segunda parte y aún la tercera. La tercera no estaba publicada y me la dejó manuscrita, en máquina, pero manuscrita. Y ya cuando me acabé la tercera, una pena inmensa, porque ya se acababa toda la aventura. Si esta novela es del mismo estilo como ha manifestado Pepe, será maravillosa. Quedas nombrada agente de ventas. Es verdad. Y como me quedé tan maravillada, a unos amigos nuestros, que también eran amigos de Pepe, que en paz descanse, Pepe Porres, que era un lector voraz, estábamos en Altea veraneando, tenía tiempo, y se la dejé para que la leyera. Y también Pepe se la acabó en una noche se la acabó. Y estaba maravillado. Ah, tenéis que aprender, ¿eh? Y cuando Pepe ha estado muchas veces deprimido, triste, porque sus proyectos no daban resultado, estuvo luchando mucho para que sus novelas llegaran al cine, perdiendo mucho tiempo, dinero y esfuerzo, yo le decía, Pepe, si yo hubiera escrito tus libros, sería la mujer más feliz del mundo. No tienes derecho a estar triste. Con ese talento. Bueno, gracias entonces. ¿Qué más, queridos amigos? Yo sí que he leído La furia y a mí me ha gustado más La furia que Gilmanés. Me ha parecido una novela más de gran público que el mito de Gilmanés. Creo que aquí hay una literatura más asequible, ¿no? En general. Gracias por eso que cuentas tú de las aventuras que tienes de todos los componentes y tal. Y yo de todas formas me quedo con algunas cosas que tengo que preguntar, ¿no? Que pasa que, claro, la gente habrá leído el libro, pero el personaje de Moisés, ¿no? Claro, no tiene nada que ver con esa imagen de Moisés, del cestito que recoge el faraón, que tenemos de la película, porque es todo ese. Entonces, ¿puedes ampliar ese concepto del Moisés que utilizas tú en la novela? ¿Cómo surge? ¿Qué es? ¿Qué tipo de líder le has hecho ahí? Yo no lo puedo explicar porque te juro que cuando le hace una entrevista a un escritor y dice el escritor, la novela se ha escrito sola, yo cada vez que oigo eso digo, bah, qué pedantería, qué imbécil, tío tonto, ¿no? Bueno, pues la novela se ha escrito sola, lo siento, o sea, a mí me ha salido un personaje que tú sabes que a él lo ayuda en un momento crítico,
y es un héroe. Lo que pasa es que yo había leído en el Sinuel egipcio que Honenheb, sabes, que era un general que después fue faraón, pues que le había dado pal pelo a los Kaviri y había hecho un montón de prisioneros de guerra y tal. Bueno, pues también había leído La diosa blanca de Robert Graves, un libro dificilísimo de entender, que sobre el clan de los nazarenos. El clan de los nazarenos era un clan de guerreros que llevaban el pelo largo y eran como los de Etiopía, ¿no? Como los Rastafari, que eran ellos pensaban que el cabello largo era un símbolo del sol, se soltaban el cabello en la batalla para ser como el sol. Era como algo así como los guerreros escandinavos, que a veces se transformaban en berserkir, que significa guerrero con envoltura de oso, y se volvían locos y eran muy eficaces como guerreros. Entonces, ese Moisés es un Moisés que no tiene nada que ver con lo que hemos leído, porque a mí me ha venido bien explicarlo de esa manera, y de hecho cuando tienen las últimas entrevistas en la taberna y él le propone que sea el sumo sacerdote de Atón, y él dice: tú me estás tomando el pelo, ¿no? ¿Tú de qué vas? Y yo de esto no entiendo. Pero bueno, en fin, las cosas han ido al sitio ellas solas, ¿eh? Yo esto te lo aseguro. Yo no sabía lo que iba a pasar cuando iba al cocodrilo tuerto, el crío y el perro y todo eso. Yo no sabía lo que iba a pasar. Pero el caso es que sí, efectivamente, este Moisés es distinto. Es un héroe, es un guerrero, sí, es distinto. Bueno, Moisés, tenéis que leer el libro, ¿eh? El Moisés tradicional también es un héroe. Sí, pero el Moisés tradicional tenía un general que era Josué, si no me falla la memoria, pero él mismo era un líder, un líder guerrero, él. Bueno, la novela, por supuesto, que termina, yo ya los dejo ir cuando salen. En el último momento, cuando salen todos los exiliados estos que se van a buscar a otro sitio. Ese final, No, al final está en la Biblia. Bueno, tú no me cuentes. Ya sabemos el final. ¿Cuánto tiempo te costó dejar que se escribiera la novela? Bueno, lo que pasa es que esa novela, yo cuando terminé Gilgamesh, yo tenía 25 años y ya quería escribirla y no me atrevía porque me faltaba bagaje histórico, me faltaba mucho, yo no me atrevía. Ya había sido mucho morro el intentar, el hacer una novela sobre Mesopotamia como es Gilgamesh, y luego el tema de ahora, me meto con el tema de Egipto encima, esto ya es chulería, ¿no? Entonces no me atrevía. Mira lo que me pasó, una anécdota. Tú conoces a Primitivo, ¿verdad? Sí. Bueno, Primitivo Rodríguez es un productor de cine de Madrid, que era socio nuestro. Entonces, Primitivo cogió y leyó la novela. Y tú fíjate que yo que he dicho no, porque es que yo entiendo, porque yo sé, porque yo soy licenciado en Historia Antigua, pues yo... Me coge y me dice: oye, ¿tú cómo dices que este personaje, Kei, que es el mago, que los demonios negros están pisoteando el huerto de patatas en Mesopotamia? Las patatas vienen de América. Bueno, pues tuve que corregirlo inmediatamente, y eso es el alcance mío como experto en hortalizas prehistóricas, ¿eh? Sí, pero bueno, el caso es que al final hubo un acelerón, o sea que se puede decir que he estado intentando escribir la novela por más de 20 años, intentándolo y escribiendo cosas sueltas y tal y todo eso. Lo que pasa es que al final ya la inercia que yo llevaba ha hecho que eso se haga posible, porque sí, ahora sí lo voy a contar. Yo después de terminar la carrera, pues hice una tesis de licenciatura que se llamaba
¿Quién es tu nombre? Aproximación a la magia o nombres personales, que habla del el nombre como un concepto, como un tipo de alma. Y sobre todo escribí una tesis doctoral que no me dejaron leerla, porque ya me metí con Juan a hacer películas y ya no tal, pero me la devolvió Antonino diciendo que era como muy arrogante y que no sé qué, que se llamaba Una topografía del más allá. En Una topografía del más allá lo que hay es una descripción de los hitos físicos del viaje que tiene que hacer, del camino que tiene que hacer el difunto, pero no solo en Egipto y no solo sino en un contexto común, en un contexto común, porque hay una serie de ideas fijas que son comunes. Y con eso yo me tuve que leer y subrayar y garabatear, por ejemplo, todo entero el libro de los muertos, entre otros, ¿no? Y otras muchas cosas, y entonces pues todo eso pues digamos que me dio un bagaje, me ha ido dando un bagaje a lo largo de los años que me ha permitido escribir esto. Y una de las cosas curiosas, que la conté ayer en la presentación de Cartagena, es que uno de los artículos que yo escribía es sobre un cuento popular que yo encontré, que yo recopilé en una recopilación que hice en Cartagena cuando estaba estudiando todavía, que es el cuento de tipo Periquitico, Periquitica, Pepito y Pepita, que son dos hermanos que la madre le dice: vamos a hacer una competición a ver quién llega antes a no sé qué, no me acuerdo. Entonces llega el niño antes, y entonces la madre decía que le iba a dar un premio, pues el premio era que lo metía en la olla, lo cocía y se lo comía, ¿Cepito de quién es? Alguien tiene mucho WhatsApp de pronto. Y se lo comían. Y entonces la hermana, no sé qué es esto, la hermana, no, la hermana viene y no lo come. La hermana, el niño, no se lo come. Están comiendo los padres a la mesa. Y entonces lo que hace es que el cuento tiene algunas variantes, pero el tronco común es que la niña a los huesos los recupera sin perder uno, los entierra en el patio de ese lugar. Crece un árbol y entonces un día aparece en la copa del árbol, como si fuera un fruto, aparece el niño divinizado, porque aparece con una espada en una mano y una bolsa de caramelos en la otra. Con la espada mata a los padres que se lo habían comido y con la bolsa de caramelos premia a la hermana. No sé si alguien podrá ver en este relato algo que tenga que ver con Egipto, porque yo, que fui el que recopiló el cuento y el que estudió el cuento, tardé como 7 años, y lo tenía delante de los ojos y no lo veía, tardé como 7 años en darme cuenta de que eso es el mito de Isis y Osiris. En el mito de Isis y Osiris, Osiris es un niño y Isis es su hermana. Lo invitan a Osiris a una fiesta con 42 invitados, su hermano Set, que era muy malo, y les dice que bueno, que se tenían que meter todos en un sarcófago para ver cuál encajaba mejor dentro del sarcófago. Y cuando se mete el niño, lo cogen, lo clavetean y lo echan al mar a navegar y se pierde en el mar, encalla en Biblos. Hay un árbol que crece en donde había encallado el sarcófago. El sarcófago queda embutido dentro del árbol y la hermana Isis, que se había vuelto loca buscando a su hermano asesinado, lo buscaba por todo el mundo en forma de Milano, lo descubre dentro del árbol, lo rescata y cuando lo saca del árbol, Osiris se ha convertido en Dios. Es absolutamente fascinante. Es el paralelismo. Claro, el sarcófago, nene, métete en el sarcófago o te meto en la olla, es lo mismo, sarcófago y la olla. Cuento de Cartagena. Bueno, luego lo localizó los hermanos Grimm y en otras partes también, está muy disperso por ahí, pero mi primer contacto fue ese. Entonces, claro, todo eso a mí pues me ha hecho estudiar mucho y llegó un momento en el que yo ya dije, ya sí puedo, sin hacer el ridículo, escribir una historia sobre esto, pero sobre todo es que el libro
de Philip Vandenberg, Nefertiti, una biografía arqueológica, es algo absolutamente fuera de serie. Yo tengo ese libro ya tan desencuadernado que cada página está siguiendo su propio destino en la vida. El libro está muy mal, pero es brutal, la información que te da ese libro sobre todo lo que pasó. Y hay algunas cosas. Esta presentación la he hecho en otras partes en forma de conferencia, cosa que aquí no ha sido porque se haría muy largo y tal. Pero las historias del rijoso de Amenofis III son fantásticas, ¿eh? Entonces todo lo que he dicho de que se le perdían las mujeres y todo eso es la verdad, porque el rey de Babilonia le escribe una carta, eso es la correspondencia de la Marna, le escribe una carta y le dice: oye, ¿dónde está mi hermana? Es que mi hermana te la llevaste. Él aseguraba, él nunca cogió la espada para defender Egipto, nunca. Lo que hacía era tratados de paz, porque digamos que en Egipto había mucho oro. Se decía que en Egipto el oro era tan abundante como el polvo. Y entonces hacía tratados de paz con los reinos vecinos y siempre metía una cláusula que era que él se casaba con una princesa real. Y entonces tenía tal cantidad de princesas reales que ya ni sabía los nombres, y de hecho en la correspondencia de la Marna pues se ve que él no sabe dónde está la hermana del tipo este, no lo sabe y no le da una respuesta clara. Y el tipo dice: yo creo que mi hermana ha muerto y no me lo ha... Bueno, en fin, que el libro ese es fantástico y es muy recomendable. ¿Y la prosa de la furia es igual de poética? Hombre, y de cosa que yo he hecho lo que he podido, la Maite. trilogía? He hecho lo que he de podido. Gilgamesh? Gilgamesh. Sí. He hecho lo que he podido, yo creo que sí. Yo creo que sí. Es que este tiene unos sueños con una mujer. Y está soñando con la mujer y sabía que la mujer lo estaba llamando hasta que la encuentra. La encuentra en un contexto mágico que no lo voy a explicar, pero eso da pie para unos párrafos, digamos que dulzones, ¿eh? O sea que sí. ¿Qué más? ¿O nos vamos a comer un bocadillo? A la 1, a las 2 y a las 3.